En un mundo donde es cada vez más caro jugar, hay un pequeño dispositivo que viene a romper las reglas del mundo retro. Y es que aquí tengo la Wolo Box de Wololo Arcade. Un producto hecho en España, creado por y para amantes de los videojuegos, que por el precio de un Mario Kart de Switch, bueno, un poquito más, quizá un Mario Kart y medio o dos Mario Karts, podemos tener toda la historia de los videojuegos en la palma, como podéis ver, en la palma de nuestras manos. Me gustaría dar las gracias a Rubén Ojeda, que me puso un comentario en uno de mis vídeos, me parece que fue, no sé si fue en el de Switch, el de Xbox o el de Sony, que dijo literalmente: me compro una Wololo Box y a tomar por C puntos suspensivos. Difícil saber qué significan los puntos suspensivos, pero mi primera reacción fue: no tengo ni idea de qué me está hablando, y la segunda fue ir a Google, googlear qué estaba pasando, y resulta que esto era un producto que existe, es un producto que existe, y que me puse en contacto con ellos para ver si podía revisarlo para este canal, y sorprendentemente me dijeron que sí. Muchas gracias a Wololo Arcade por cederme el producto para hacer la revisión. Y es que, ¿qué es la Wolo Box? La Wolo Box es una TV Box de Android, es una máquina compacta de emulación que nos permite revivir la historia de los videojuegos desde los 8 bits hasta los 128 bits. Todo en este pequeño dispositivo, en un solo lugar, muy fácil de usar y sobre todo hecha con mucho mimo y mucho cariño, porque esta es la historia de una persona que quería recordar su infancia jugando a estos videojuegos clásicos, y se compró pues una máquina de estas chinas, una TV Box china, para jugar a emulación, y se llevó tal tremenda decepción con lo que se encontró, con videojuegos repetidos, videojuegos en chino, mala emulación, que decidió empezar un proyecto desde cero y hacer, digamos, la máquina que él querría. Tuvo tanto éxito que sus amigos y sus familiares de alrededor le pedían que le hicieran lo mismo, y esto desembocó a un producto que está vendiendo con su página web y que está teniendo un éxito bastante notable. Y no solamente un éxito, sino también esos comentarios que le dejan en la web dándole las gracias, y que ha permitido ver que la gente está súper contenta de poder revivir como él esos momentos de su infancia jugando a videojuegos, y cosa que a mí también me estaba pasando ahora jugando a los videojuegos arcade a los que jugaba de niño. ¿Por qué es necesaria esta Wololo Box y esta emulación retro? Pues porque hay muchos videojuegos que son inaccesibles, ya sea por precios súper disparados en mercados de segunda mano, ya sea porque las consolas en las que tienen que funcionar estos videojuegos no funcionan, o ya sea porque directamente estos videojuegos no se pueden adquirir. Pero para mí lo importante es la preservación, la memoria histórica, el legado de los videojuegos, porque igual que el cine y la literatura forman parte de nuestra cultura y no podemos dejar que desaparezcan. Pensadlo así. Por compararlo, en el mundo del cine tenemos películas clásicas como pueden ser Ciudadano Kane, que las cuales hoy en día todavía se pueden ver y se pueden observar, tanto desde el punto de vista del entretenimiento como desde el punto de vista de la historia, y entender cómo hemos llegado, cómo hemos pasado de Ciudadano Kane a Misión Imposible, la última que hayan sacado. Es decir, podemos intentar hacer una retrospectiva, una historia, y siempre interesa ver, por lo menos a mí me interesa ver estas películas clásicas, cómo se trataban las cámaras. Siempre que veo una película de estas súper antiguas, ¿no?, me llama mucho estos detalles técnicos que todavía no estaban del todo estandarizados, cómo innovaban, y esas innovaciones luego fueron influyendo en sucesivas películas. Pues lo mismo ocurre con los videojuegos. Igual que Ciudadano Kane, me gustaría entender los videojuegos como videojuegos clásicos, como esas obras maestras antiguas que quizá no estaban tan pulidas, pero sí que forman parte de la historia, forman parte de esta historia técnica de cómo hemos ido llegando de aquellos puntos a la actualidad. Por ejemplo, poder jugar hoy en día clásicos como los Panzer Dragoon, los Chrono Trigger, los Metal Gear Solid, los Final Fantasy, o incluso cosas más antiguas que podíamos encontrar en las máquinas de Atari, que podíamos encontrar en la ColecoVision, en la Intellivision, en la Odyssey, es decir, Vectrex, los arcades clásicos. Estos videojuegos primitivos, porque eran primitivos, que crearon las bases de esta industria y este arte, como Pong, Space Invaders, Space Wars, muchísimos juegos. Pero
¿Por qué deberíamos los jugadores de videojuegos centrarnos únicamente en el videojuego actual, en el último Call of Duty, en el último God of War, en el último GTA, cuando tenemos toda una historia detrás de nosotros? Tenemos una mochila gigantesca de historia. ¿Por qué tendríamos que perder el acceso a esas obras? ¿Por qué tendríamos que olvidarnos de ellas? Para mí es valorar mucho el pasado, es entender que jugar a juegos clásicos, no solamente por jugar a juegos clásicos, sino no es la nostalgia, que también hay nostalgia, pero no es la nostalgia, es entender cómo hemos llegado al lugar donde estamos, es entender el pasado para comprender el presente. Y esto que tengo aquí, la Wolobox, es algo más que una consola arcade. Yo creo que es una ventana al pasado, es una ventana al pasado que nos permite recordar, revivir ese pasado que muchas veces damos por olvidado o perdido. Y estad atentos porque al final del vídeo os voy a, después de enseñaros lo que es el producto y todo esto, si estáis interesados, os voy a dar un código de descuento para que podáis comprar la Wolobox con un 10% de descuento, del cual yo os comento ya que no me llevo absolutamente nada. No es un tema de comisiones, de que yo me llevo nada, no me llevo absolutamente nada. Es 10% de descuento para vosotros y ventas para Wololo Arcade, que ha creado esta auténtica ventana al pasado. Voy a descubrir junto con vosotros el contenido de esta caja porque no lo he abierto hasta ahora. Bueno, mentira, sí que lo abrí. Solamente abrí la tapa y después de abrir la tapa dije, espérate un momento. Esto está muy bien empaquetado. Esto quiero descubrirlo al mismo tiempo que lo enseño a la audiencia. Porque realmente mi primera impresión fue, bueno, estuve sorprendido por la calidad del embalaje, por la cantidad de las cosas que había aquí dentro. Vamos a descubrirlo. Vamos a abrirlo. No se verá aquí en la cámara, voy a moverlo un poco porque y aquí viene el motivo por el cual dije, aquí frené. Frené porque, fijaros, al abrir la caja, lo primero que se ve es una auténtica declaración de amor al mundo de los videojuegos. Y esto fue lo que abrí, leí y dije, la cierro, porque no quiero spoilearme para el vídeo. Es que como podéis ver, que lo dice claramente, Wololo es algo más que una simple palabra. Wololo es esa moneda que hizo poner tus iniciales en la primera... Espera, estoy intentando leerlo al mismo tiempo que estoy grabando, ¿eh? Esto tiene su dificultad. Primera posición de aquella recreativa de tu barrio. Wololo es aquellas tardes jugando a dobles con tus amigos, después del colegio mientras merendabais. Wololo es no dejar de intentarlo una y otra vez, contra ese final boss hasta derrotarlo. Wololo es soplarle al cartucho, ostras, esto anda que no lo hice yo veces, para que funcionen los de Super Nintendo, madre, y los de Game Boy, para que funcione. Wololo es un trae anda, que yo te lo paso. Wololo es un grito de tus palabras, de tus padres, para que no te pongas tan cerca de la pantalla o para que dejes de jugar en mi caso. Wololo es un, venga, echamos otra, que en esta te gano fijo. Y Wololo es insert coin to continue. Wololo es un largo viaje. Wololo es un viaje hacia la nostalgia. Esperemos que disfrutes jugando, tanto como nosotros hemos disfrutado haciendo esta consola para ti. Y recuerda, Our Princess is in another castle. El equipo de Wololo Arcade. Y yo tengo que decir que ante esta apertura, lo único que puedo decir es... bravo. Esto a mí me dejó con las bragas caídas. Y así lo tengo que decir. Pues ahora vamos a ver qué más cosas tenemos en esta caja. Vamos a ir sacándolo, vamos a verlo todo, porque como he dicho, la caja está muy bien ensamblada. Cosa que, como he dicho, me sorprende, porque, a ver, he recibido... no es que haya recibido muchas cosas en este canal, pero las cosas que he recibido me atreveré a decir que siendo una marca como es la que es Wololo, que es una marca pequeñita, aquí hay mucho amor y mucho cariño en esta preparación. Vamos a ver, tenemos tenemos un manual de instrucciones que nos dice saca tu Wololo Box y sus componentes de la caja, a ver si puedo enfocarlo esto bien. Muy bien, conecta la consola a tu TV mediante el cable HDMI, conecta el adaptador de corriente y el interruptor, conecta un receptor del mando a los puertos USB y viaja al pasado. Ahí también para unas instrucciones y luego también hay atajos del mando, supongo que para el emulador. Pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos viene aquí. A ver, esto parece que esto es un cable, USB, micro USB 2.0. Esto es un... a ver... pero bien, vamos a intentar. No acabo de ver exactamente lo que es. Vale, entiendo que esto es un on-off. Ok. Para encender y apagar. Un switch. Esto tiene que ser... a ver.
Un micro USB. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal Josep Tech Labs. Mira, muchísimas gracias. Esto ya aprovechando. Suscribiros al canal Josep Tech Labs. Hostia, qué bueno es esto. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Qué gran detalle de Wololo. Y tenemos unas pegatinas. Unas pegatinas de, bueno, del Metal Slug, del Super Mario World, de Super Nintendo. Vamos, me conozco estos píxeles como si... Pues básicamente fue mi primer juego de Super Nintendo. Este junto con el Street Fighter. Metal Slug, como ya he comentado, y luego una pegatina de Wololo Arcade. Vamos a ver la Wololo Box. No hay nada más. Esta es la máquina. Esta es la máquina. Vamos a ver qué es lo que lleva. Si veis que dejo aquí muchas marcas, es que hace un calor del copón. La máquina es pequeñísima. La máquina es súper pequeña. A ver, la máquina es muy, muy pequeña. Qué curioso. Y además es redonda. Hay más cosas en esta caja, pero la quito para ver qué es lo que hay. Vale. Es una caja, una box, una consola, Android Player, y luego tiene conexiones, típico para USB, un USB 2.0, un USB 3.0, AV, audio-vídeo, ok, canal, la conexión de electricidad, Ethernet, el HDMI, salida óptica, ok, curioso. Ah, vale, y aquí está la tarjeta, ok, la tarjeta de memoria está aquí metida con los juegos, está aquí metida. Me enviaron la versión más grande, entiendo. Es una... Oh, mira, oye, una SanDisk, ¿eh? Esto es una SanDisk de 128 GB. Esta es una de las opciones que viene. Cuando compras esta máquina puedes elegir entre varias opciones. Una, el tamaño de la SD y qué tipo de controles te van a enviar. Yo aquí tengo, si no estoy equivocado, luego lo veremos, luego lo enseñaré en la web, pero tengo el tope de gama. Tenemos una SD SanDisk. Las dos marcas que suelo recomendar para SD son SanDisk y Samsung. Y aquí he puesto SanDisk. O sea que, muy buen detalle. Y esta es la máquina. Vamos a ver. Tenemos más cosas. Esto, aquí hay algo más porque pesa. Vale, aquí tenemos... ¿Qué es esto? Un mando. What the fuck? Ok. Tenemos un mando. Y tenemos, bueno, los conectores del HDMI. O sea, lo tenemos todo. Tenemos el conector de electricidad y tenemos el conector de HDMI. Esto está bien. Porque no tenemos, hay veces que no nos incluyen los cables de electricidad. O sea que ya también muy completo en ese aspecto. Y estos son pequeños, son detallitos, si os fijáis. Es más, por decir un ejemplo, yo me compré la SNES Mini. La SNES Mini de Nintendo no llevaba el adaptador de corriente, lo tenías que comprar aparte. Son detallitos. Son detallitos que demuestran que detrás de este producto hay una intención de hacerlo muy bien. Muy bien. Vamos a ver, aquí vienen dos controles. Hay diferentes opciones. Esta es la opción que vienen con estos controles. Vamos a verlos. Tenían que ser tipo, bueno, ya se ve desde aquí fuera, tipo PlayStation. Que vienen, la caja viene en control. Colores nada sospechosamente parecidos a una Wii. Perdón, a una Wii no. Dios, ¿qué estoy diciendo? A una Switch. Como la lío. Esto es un formato más bien tirando a Xbox o al de la Switch. Los plásticos son más bien unos plásticos, fíjate, se puede ver cómo brillan. Son unos plásticos más bien lisos. Esto, teniendo en cuenta que yo soy una persona a la que me sudan las manos, esto va a ser interesante. Bueno, ya brilla, pero yo creo que con mis manos va a brillar todavía más. Bluetooth, dice que es Bluetooth. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Tiene que haber algo más. Hay un control. Vale, hay un cable de USB tipo A a USB tipo C. Supongo que para cargar. Pues gracias a que se me ha caído todo al suelo he podido ver que estaba el adaptador Bluetooth. Los mandos son Bluetooth y con este adaptador Bluetooth entiendo que lo conectaremos a la consola o lo podemos incluso conectar a nuestro ordenador y utilizar estos mandos. Voy a buscar el mando de la Switch porque yo creo que hay muchas similitudes en cuanto a forma. Como se puede ver, hay una inspiración, hay claramente una inspiración en el mando. Pesa menos, este es más ligero, el mando que viene con la Wololo Box es más ligero que el de la Switch. Se nota la diferencia de peso, es bastante menos pesado. Pues muy bien, ya hemos hecho el unboxing de
la Wololo Box, no sé cómo decirlo, la Wololo Box o el Wololo Box. Y ahora lo siguiente que nos va a quedar es seguir con las instrucciones que nos dicen ellos mismos. Saca la Wololo Box y sus componentes, conecta la consola a tu televisión mediante el cable HDMI. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a conectarle, vamos a ver cuál es la experiencia. La idea de esto es que lo conectemos y nos funcione sin hacer nada. Y que nos dé una experiencia de juego perfecta desde el primer momento. Y así es como voy a evaluar este producto. Hay que ponerlo a la televisión y hay que jugar. Vamos a ello. Pues vamos a ver qué es lo que es en sí, qué es lo que lleva. Vamos a ver la presentación y la adaptación que ha hecho Wololo Arcade para traernos este producto. También miraremos la facilidad de uso y el contenido. Y para acabar, algo que no es tan importante en esta máquina, porque creo que no es el objetivo de lo que estamos buscando con estos niveles de precios, es la potencia. ¿Hasta dónde puede llegar esta máquina? ¿Qué juegos nos puede ofrecer? Esto no es nada más y nada menos que EmuELEC, juntamente con la interfaz de Emulation Station, y por debajo también para ejecutar los sistemas tenemos RetroArch. Tenemos un montón de opciones que están relacionadas con todos estos sistemas. Podemos tocar un montón de cosas, como por ejemplo, que he dicho, te podemos ejecutar al inicio si queremos entrar en Emulation Station, que es este frontend, o entrar directamente en RetroArch. Con RetroArch quedará todo muchísimo más feo, es decir, no toquéis nada de esto, por favor, solamente os estoy enseñando qué es lo que tenemos. Pero como he dicho, tenemos un montón de opciones, y es que esto es EmuELEC, que es la adaptación de este sistema de Linux para funcionar en estos chips. Y la presentación que tenemos aquí, la adaptación que han hecho, es una auténtica maravilla. Vamos a hacer un poquito de repaso para que lo veáis, y es que está todo ordenado. Esto os recuerdo que esto es una máquina que no tenéis que tocar nada. Esto es plug and play. Lo compráis, lo enchufáis a vuestra televisión y no tenéis que tocar, no tenéis que configurar nada. Absolutamente todo lo contrario de lo que normalmente hacemos en mi canal, tanto con handhelds como con consolas retro. Aquí no hay que configurar nada. Es más, ellos mismos te dicen que, por favor, si puede ser, que no la conectes y que no la conectes a internet y que no hagas ningún tipo de update, porque esto, como he dicho, es un pack cerrado y existe la posibilidad de que si nos conectamos a internet y hacemos un update pueda romper alguna cosa y tengáis que arreglarlo. Por lo tanto, esto es, como he dicho, es un sistema cerrado. Lo compraréis el día 1, el día 100 lo tendréis exactamente igual. ¿Y qué es lo que tendremos igual? Pues vamos a entrar un poquito para ver la adaptación, porque esto es canela fina. Tenemos un menú principal donde, como podemos ver, tenemos un montonazo de categorías. Voy a empezar por todos los juegos, que ya os anticipo que tenemos 12.101 juegos. Me gustaría saber cuál es ese un juego que han incluido aquí. Pero tenemos ordenado por muchísimas categorías. Luego veremos el contenido, pero es solamente para que veáis lo que es el menú principal, donde tenemos todas las consolas o ordenadores, depende, de la época antigua podían ser mini ordenadores. Todas las consolas están con sus gráficos, con su descripción, con absolutamente todo, como podéis ver aquí. Por ejemplo, tenemos la Intellivision, que es una de las primeras, si no la primera consola que hubo. Esto tendría que revisar mis conocimientos de historia. Tenemos aquí la Intellivision de 1979, con su gráfico, con su explicación y con absolutamente toda la información que podemos dar. Esto es una auténtica joya para aquellas personas que nos gusta la historia de los videojuegos. Como persona que le gusta la historia de los videojuegos, para mí lo ideal, lo genial sería que estuviese todo, las consolas estuviesen ordenadas por tiempo de salida. No es el caso. Están ordenados incluso a veces un poquito por temática, porque por ejemplo aquí podemos ver que están todas las de Sega ordenadas. Pero esto, nada, estos son detallitos estúpidos míos. Para mí, ya te digo, como persona que le gusta la historia, poder hacer una exploración temporal, ¿no? Ver cómo evolucionó todo desde el principio hasta estas consolas más actuales, sería muy divertido, sería muy divertido. Pues este es el menú principal. A todo esto también podemos acceder de forma muchísimo más fácil. Típico menú de Emulation Station, en el cual podemos abrir todas las diferentes secciones y podemos acceder a ellas. Como podéis ver, mira, aquí se puede ver claramente cómo lo ha hecho el autor, cómo ha hecho esta empresa. Están ordenados por Arcade, Atari, todas las consolas de Atari, Bandai, luego está Coleco, Commodore, Amstrad, LucasArts, Mattel, Microsoft, Milton Bradley, la Vectrex, madre mía,
Milton Bradley. Esto es cuando eran empresas súper pequeñitas. Había empresas muy curiosas de esa época que realmente no tenían nada que ver con los videojuegos y se pusieron a hacer estas. Y claro, algunas tienen algunos nombres que pueden ser hasta curiosos. La NEC con dos máquinas diferentes, la TurboGrafx y la SuperGraf, también llamada la PC Engine. Nintendo con todas sus máquinas. Samy, Sega, Sinclair con el Spectrum, SNK, Sony, Wololo Arcade, que estos son setups que veremos después, y diferentes colecciones, que esto está muy bien, lo veremos ahora después, que son agrupaciones de juegos por temáticas concretas. Muy, muy interesante. Esto es el menú principal desde fuera. Vamos a entrar dentro de cada menú para que veáis el detalle y el cariño que hay dentro. Todos los sistemas, estos son todos los juegos, pero en definitiva vamos a ver todos los sistemas. Veréis que están todos con su background, están todos con su descripción, con toda la información que queremos tener sobre estos videojuegos. Como he dicho, esto es increíble. Cada juego tiene su vídeo. El sonido también estáis viendo que esto es un sonido que sí, sois jugadores, sabréis este sonido que es. O sea, descarado. Estos los sonidos de menú del Final Fantasy VII. No hay nada más que discutir aquí. Ya solamente con esto podéis ver el amor que hay detrás de todo este setup. Pero, como he dicho, podemos tener aquí... Cada juego tiene su vídeo. Vamos a ver juegos, digamos, un poquito más actuales. Vamos a ir, por ejemplo, me voy a ir a una máquina que va por aquí. Algo más actual. La Game Boy. Va a decir más moderno, pero bueno, tampoco es que haya hecho mucho más. Pero como podéis ver, cada sistema tiene su foto, su background. Su juego tiene su descripción, tiene su vídeo. Castlevania 2, uno de mis videojuegos favoritos. Si no, quizá mi juego favorito de Game Boy. Con su vídeo, todo, con su descripción, todo. Esto es una auténtica maravilla. Por cierto, aquí pone 4 estrellas, esto es mentira, tendría que ser 5. Estoy totalmente en desacuerdo. Máquinas más modernas, vamos a ir, por ejemplo, a una Dreamcast. Esta es más moderna. Y aquí nos vamos a ir, por ejemplo, al Crazy Taxi 2. Y veremos también que tiene su vídeo, con su descripción y con absolutamente todo. También aquí podéis ver una cosa muy interesante, y es que se ha puesto al lado de cada videojuego, ha puesto en el idioma en el que está cada juego. Es decir, podemos tener versiones en español, podemos tener versiones que no estarán en español, quizá porque no se lanzaron en su momento. Como podéis ver, el nivel de detalle que hay aquí es excelente, es absolutamente excelente, es una auténtica pasada. Y la gracia de todo esto, de todo este sistema, es que sea súper fácil de usar, que no tengáis que hacer nada, conectar y punto. Hasta el tema de los mandos, me comentaron que estos mandos que tenemos, los mandos que vienen con la máquina, se podrían conectar utilizando el Bluetooth de la máquina, etcétera, pero lo que han querido hacer es incluir mandos con un pequeño dongle, que es lo que enchufas al puerto USB y ya funciona, sin tener que configurar nada, porque la experiencia que quieren es que sea plug and play, 100%. Vamos a entrar ahora a ver un poquito del contenido de estos 12.101 juegos, que esto va a ser difícil de poderos enseñar porque cada categoría va a ser un poquito, pero bueno, vamos a hacer un poquito un repaso rápido de ver un poquito estas categorías, ¿no? Por ejemplo, de mame, juegos de mame recreativa, tenemos 1.211 juegos. Atari 2600, OBCS 461, Atari 800, tenemos 91, Atari 5200, tenemos 100, para la 7800 tenemos 75, la Lynx, y aquí esto 76, WonderSwan, tenemos un montón también, 110, con WonderSwan Color 91, es decir, aquí será por juegos, vamos a ir a unos sistemas, es que no nos los acabamos nunca. Como he dicho, tenemos 12.101 juegos. Es que, vamos, nos podemos volver locos con todo lo que hay aquí. Vamos a ver los sistemas. SuperGraf serán súper poquitos porque fue una máquina que tuvo muy poco éxito, pero vamos a ver, por ejemplo, la NES, que es una auténtica burrada. Tenemos 1.225 juegos. Vamos a ver la Game Boy, que también es una máquina que tuvo una burrada de juegos, 638. Super Nintendo, vamos a tener también una auténtica burrada, 1021. De la Virtual Boy, muy poquitos, porque fue un auténtico fracaso y sacaron muy pocos juegos, 25. Nintendo 64 vamos a tener 222, bonito número, los 3 patitos. Es que no nos vamos a acabar nunca esto de aquí. 600 juegos de Nintendo DS. Vamos a ver, por ejemplo, la Mega Drive también. Vamos a tener la burrada de 959
juegos. 32X también fracaso de Sega, el principio del fin de Sega. 38 juegos que casi tienen que ser todos los que salieron en su máquina. Dreamcast, una máquina más potente, vamos a tener 16 juegos. Estos juegos ocupaban mucho más. Esto ya, si solamente pusiéramos Dreamcast que ocupan cada juego gigas, se nos acabaría el espacio. Pero como he dicho, tenemos aquí Neo Geo también. A ver, aquí 138, Neo Geo Pocket. Vamos a tener 9, solamente 9. Esto ya menos juegos. Neo Geo Pocket Color, 80 juegos. PlayStation, vamos a ver cuántos hay de PlayStation. 115, bastantes. PSP, también creo que había bastantes. 285 juegos de PSP. Madre mía. Luego cuando acabamos todos los juegos tenemos dos opciones, dos menús, dos entradas de menú, que es Setup, que esto, si tienes que hacer algún tipo de funcionalidad, que en general no teníamos que hacer nada porque hemos dicho esto es Plug and Play. Y luego también, y esto está muy bien, porque esto para demostrar que lo tienen súper bien pensado, es el tema de ayuda. En su página web también tienen un montón de tutoriales, pero es que desde aquí también tenéis tutoriales sobre cómo utilizar la máquina. Esto demuestra lo bien pensado y el detalle que hay detrás de todo esto. Porque esto, por ejemplo, una consola china, algo que viene de China, no viene nada de esto, porque es que se la suda todo. Que a ver, porque no hay pasión. Sin embargo, aquí esto lo ha hecho una persona desde su casa porque tenía un problema y dijo, lo que me viene de China no me sirve, voy a crear la mía propia. Y esto lo está compartiendo con los demás. Por este amor y esta pasión por lo que hizo se puede reflejar en estos pequeños detalles. ¿Que no sabes hacer algo? Aquí te lo explica. ¿Por qué? Porque estos son problemas que él se encontró. Y te lo va a explicar todo para que lo sepas. Una vez repasado todo esto, también están lo que son las colecciones, que supongo que esto es aquellas colecciones que desde Wololo Arcade amaban aquella serie de videojuegos que les gustaban, agrupados en las temáticas que a ellos les interesaba. Tenemos una agrupación de 24 juegos de Dragon Ball, de todas las diferentes plataformas, que en mi stream que hice fue uno de los juegos más pedidos, los juegos de Dragon Ball. Y luego tenemos Donkey Kong, colección de Donkey Kong, colección de los juegos de Final Fantasy y de todos los sistemas que están aquí. 39 juegos de Final Fantasy en todas sus diferentes versiones. Como he dicho, esto desde el punto de vista histórico es una auténtica pasada. Juegos de lucha. Tenemos 573 juegos de lucha para jugar 2 players. Genial. Role-playing, juegos de rol que no sean solamente de Final Fantasy, 545. Colección de los juegos de King of Fighters, 22 juegos de todas las diferentes plataformas. Y me imagino que aquí también habrá Neo Geo Pocket, sí, Neo Geo Pocket y Neo Geo Pocket Color. Incluso versiones de Game Boy, madre mía. Las versiones de Neo Geo. Vamos, que si os juego están los juegos de lucha, esto es una pasada. Toda la colección de juegos que tengan que ver con Mario, empezando por los Dr. Mario, los Mario RPGs, Mario y Luigi, los Mario Bros que tengamos por ahí, Mario Golf, los Mario Kart incorporados, Mario Parties, etcétera, etcétera. Super Mario 64, todo lo tenemos aquí agrupado. Mega Man, también, gran colección de juegos. Los Metal Slug, que no son muchos, estos son poquitos, 11 juegos. Colección de todos los videojuegos de lucha de Mortal Kombat, 31. Todo lo que tenga que ver con Pokémon, 52 juegos. Todo lo que tenga que ver con Sonic, 57. Todos los Street Fighter, aquí los tenemos, 35. Coleccionaza. También. Oh, el de ojito con el de Game Boy Color. Es bastante aceptable, ¿eh? Este yo lo he probado en la Game Boy Color y es bastante aceptable. Pues aquí los tenemos todos los Street Fighters. ¿Qué tenemos? Y para acabar, como no, Zelda. Todos los videojuegos de Zelda agrupados para que los podamos ver y jugar. Y luego, también, muy interesante para aquellas personas que, como yo, tienen, bueno, pues gente para jugar en casa, pues una agrupación súper interesante que son todos aquellos videojuegos que podemos jugar 2 jugadores. 4.000, ¿cuántos he visto aquí? Una auténtica locura. 4.435 juegos. ¿Cuántas horas voy a poder tener aquí para jugar con mi hija? Una auténtica pasada. Sobre todo, esto, los shoot 'em ups, poca broma. Porque estos son juegos que para jugar 2 pueden ser muy divertidos. A ver si puedo convencer a mi hija para jugar a todo esto, pero imaginaros la de horas que hay aquí solamente con los shoot 'em ups, con los juegos de lucha, con los juegos de acción. Una auténtica burrada lo que tenemos aquí. Y luego también una opción de juegos de 4 jugadores. Esto ya es
esto sí que yo no lo he visto venir, ¿eh? Juegos de 4 jugadores, muchos juegos que tienen modos para jugar 4 personas. Para esto ya tendría que tener más hijos. Esto lo veo más complicado. Lo veo bastante difícil. Ahora lo siguiente voy a hacer un poquito de repaso por algunas plataformas para que veáis los juegos, porque en definitiva hemos visto esto sin jugar. Voy a jugar algunos juegos y voy a comentarlos por encima. El primer juego al que jugué una vez abrir esta máquina, no creo que nadie pueda imaginárselo cuál fue, me fui a MAME, me fui a conducción y en conducción abrí el World Rally. Yo me dejé muchas monedas de 25 en esta máquina. Como podéis ver también, a la hora de cargar tiene su propio splash screen, todo súper currado. Es que todo está súper bien hecho. Como decía, me dejé muchísimas monedas de 25 en esta máquina. En mi pueblo estaba esta recreativa. En aquella época había recreativos. Y entre esos recreativos, este era uno de los que más jugué. Yo me acuerdo de este, me acuerdo también del de Bart Simpson, me acuerdo del de las Tortugas Ninja. Bueno, también el Sega Rally. Muchísimos recreativos a los que jugué en aquella época cuando había 3 recreativos en mi pueblo. 3. O sea, ¿cómo puede ser que hubiese 3 recreativos en un pueblo? Bueno, pues me dejé muchas monedas de 25. Vamos a verlo porque este era el World Rally, comúnmente llamado entre nosotros Carlos Sainz. Vamos a jugar al Carlos Sainz. Voy a intentar no chocar. Lo curioso de este juego es que yo luego aprendí que en la Neo Geo había, y en recreativas también había el Neo Turf Driver o algo así, o bueno, luego lo busco, que es una copia de este. Entonces, no sé quién se copió a quién, pero está claro que hay unas similitudes muy parecidas, válgame. Pero lo curioso es que este es mejor. Este es mejor. Os lo digo yo. Porque al otro lo he jugado y no se siente tan bien a la hora de jugar. Scratch. Toma ya. Juegazo. Y luego todos estos juegos están configurados para directamente desde el mando. Si queremos entrar, por ejemplo, en RetroArch se puede hacer. Podemos entrar al menú de RetroArch, podemos tocar cosas, pero esto realmente es innecesario. No se tiene que hacer, pero poderse se puede. Existe la posibilidad, no está capado. Es un sistema abierto en el que en verdad podemos entrar y modificar más cosas si queremos. Pero como he dicho, la gracia de esta máquina es plug and play. Y para salir es tan fácil como solamente apretar los botones designados que son Select y Start al mismo tiempo. Y volveremos al menú. Cerrará el juego automáticamente y volveremos al menú sin ningún tipo de problema. Y nos cargará donde estábamos y todo perfecto. Me voy a ir a Nintendo, como no. Voy a probar el Castlevania 3. Si os fijáis, para aquellas personas que no dominen el inglés o que realmente quieran tener los juegos en español, fijaros que esta versión de Castlevania, por ejemplo, es la versión en español. Yo en mi colección de ROMs privada tengo las versiones en inglés, pero muchas personas que buscan las versiones en español, aquí está todo. Está absolutamente todo así. Vamos a jugar un poquito a Castlevania. Y una cosa a comentar también, no sé si habéis dado cuenta con el juego, con el World Rally, pero aquí también lo podemos ver. Fijaros, estos juegos originalmente eran pantalla 4 tercios. Eso significa que si lo ponemos en una pantalla 16 novenos, como las que tenemos hoy en día, los laterales se verían negros, porque había pantalla extra. Pero fijaros aquí lo que han hecho desde Wololo Arcade. Todos los videojuegos, y realmente no me he encontrado ninguno que no fuese así, están adaptados con los bezels, que se llama en inglés, no sé ahora cómo decirlo en castellano, pero son los laterales, fijaros que están tematizados con el contenido de ese videojuego. Aquí tenemos, pues, detalles de la portada del Castlevania 3. Madre mía, estoy hablando y no me entero. Y esto va a pasar con todos los videojuegos. Vamos a saltar a otro videojuego. Nos vamos a ir, ahora sí, vamos a saltar a la Game Boy. Y lo más probable es que saltemos al Castlevania 2. ¿Por qué no? De la Game Boy. Y aquí
si todo va bien, también tenemos que tener, fijaros, los laterales. Aquí incluso la pantalla de la Game Boy no era ni 4 tercios, era más cuadrada. Entonces tendríamos todavía más espacio negro a los lados. Pero desde World Arcade han hecho un trabajo fantástico con estos laterales, con todo el arte de este juego. Y otra cosa también interesante es que fijaros, ya vienen los shaders o los esquemas de colores que desde World Arcade han querido. Por ejemplo, en la Game Boy tenemos la pantalla verde y tenemos también, me imagino que tendremos la simulación del LCD, de la pantalla, que tenía un poquito de retraso. Creo que no lo han puesto, no está. Pero podríamos ponerlo. Vamos a hacer ese ejercicio. Bueno, ahora no lo sé. Ahora con el corazón he tenido mis dudas. Vamos a ver si somos capaces de matar. Este bicho siempre me da problemas. Bien. Vamos a intentar a ver si nos vamos a RetroArch. Y a ver, depende del núcleo que tengamos. A ver si podemos emular. Parece que este núcleo en concreto no tiene el... Vale. No, este núcleo en concreto es que depende de los núcleos. Hay núcleos que sí que te dejan hacer la simulación del ghosting que tenía la Game Boy. Pero este parece que no. Fusión entre fotogramas. A ver. Ah, mira, sí que lo tiene. Lo que pasa es que aquí en este núcleo es diferente. Le vamos a dar a una... Vamos a darle una precisa. A ver qué tal, a ver cómo lo hace. Aquí depende la potencia que tenga. Vamos a ver, menú rápido, reanudar. Sí, fijaros que ahora, no sé si lo podréis ver cuando esté grabado, pero ahora existe un ghosting entre imágenes. Y esto intenta emular cómo era la pantalla original de la Game Boy, que tenía un ghosting muy característico. Aquí ya estamos teniendo la experiencia Game Boy completa. Vamos a probar algún otro sistema. Ya sé qué sistema a probar. No podíamos elegir otro que no sea la Mega Drive y otro juego que no sea un juego que casi nunca he utilizado en mi canal. Un juego llamado algo así como Streets of Rage 2. También os recuerdo que esto ya viene todo preparado y viene un manual con cómo hacer las cosas. Por ejemplo, que no queremos estar mucho rato esperando con intros ni nada, pues nada, le damos a Select y al gatillo y hará un fast forward para que podamos esquivar las presentaciones y cualquier otra cosa que queramos tirar adelante. Porque ya viene todo preparado. Vale, vamos a parar esto, seguimos adelante. Start, un jugador y vamos a empezar a repartir hostias como panes. Ya lo he dicho muchas veces, pero este videojuego, el Streets of Rage 2, es uno de los mejores videojuegos de la historia, no tengo ninguna duda al respecto. Y no solo eso, la banda sonora de este videojuego influye muchísimo en eso. Y es que esta banda sonora es Dios. O sea, no puedo decirlo de otra forma. Lo que hizo aquí Yuzo Koshiro es memorable y esto persistirá así hasta el fin de los tiempos del universo. Vamos a seguir probando y vamos a probar sistemas que ya sean un poquito más pesados. Por ejemplo, nos vamos a ir con Dreamcast. Y tengo que decir que todo lo que hemos jugado hasta aquí, todos los sistemas que sean hasta PlayStation 1, van a funcionar sin ningún tipo de problema. Lo que vamos a probar de sistemas superiores, como por ejemplo Dreamcast, Nintendo 64 o PSP, hay que entenderlo que son como extras. No vamos a ver que el rendimiento no es tan bueno como con otros sistemas. Vamos a empezar, por ejemplo, con Soul Calibur. Soul Calibur también es un videojuego muy especial en mi historia, porque este fue el primer videojuego en el que me di cuenta de la importancia de los 60 Hz o 60 FPS. A la que probé este videojuego con un monitor a 60 FPS, a 60 Hz, no quise volver atrás a los 50 Hz. Fui a comprarme específicamente una televisión de 14 pulgadas pequeñita, que la había probado y sabía que funcionaba a 60 Hz, gracias a este juego. Y no es solo eso, cuando yo me iba de vacaciones a casa de mis abuelos, me llevaba la pantalla conmigo, me llevaba la televisión de 14
pulgadas, las de tubo de rayo catódico, para poder jugar a este juego a 60 Hz, porque era una auténtica maravilla. Después de estar toda mi vida jugando a juegos a 50 Hz, cuando vi esto a 60 Hz, a 60 FPS, dije, nunca más. Sin embargo, lo que tengo que decir es que aquí, con esta emulación, con esta consola que recuerdo que vale, la versión pelada vale alrededor de 100 euros, no puede llegar a esos 60 FPS. Como he dicho, esto es... Espera, que me están aquí dando pal pelo porque no estoy... Como podéis ver, aquí ya le cuesta un poquito más. No hay que comprar esta máquina para poder jugar a juegos de última... Iba a decir última generación como si tienen que fuese última generación, pero ya me entendéis. Si queremos jugar a estos juegos a 60 FPS, quizá no es la máquina que buscamos, pero estos son extras, Virtua Tennis también lo estuve jugando, también un juego que me dejé muchísimas monedas. Aquí ya no eran de 25, aquí ya creo que eran de 1 euro, pero os va a pasar lo mismo. También va a ser un videojuego que va a estar orbitando alrededor de los 30 FPS. Son jugables, pero claro, no, esta máquina, como he dicho, es un extra. No vamos a comprar esta máquina para jugar a juegos de última generación. PlayStation, los juegos van a jugar bien, van a funcionar bien. Con PSP vamos a tener un poquito el mismo problema que con Dreamcast. Ya la PSP ya necesita un poquito más de potencia y por lo tanto vamos a tener que aceptar que los juegos no vayan a jugar a, digamos, a 60 FPS. Bueno, con Soul Calibur de PSP vamos a ver que los gráficos son mejores que los de Dreamcast. Pero aquí el rendimiento tampoco va a llegar a los 60 FPS y tenemos un frame skip activado por defecto para que el juego sea más jugable. Vamos a revisar su página web para hacer una compra y os recuerdo que con el código que vais a ver ahora mismo impreso en pantalla y que también os pongo en la descripción, vais a tener un 10% de descuento con respecto a los precios que estáis viendo en esta pantalla. En cuanto a las opciones, tenemos dos cosas a elegir: el tamaño de la tarjeta de memoria y qué mando queremos. Para la tarjeta de memoria tenemos tres opciones: la de 32 GB que nos incluye 8.700 juegos, 64 GB que nos incluye 10.500 juegos, que nos subiría el precio 10 euros más, y la de 128 GB con 12.101 juegos, que nos subiría 20 euros más con respecto a la de 64 GB. Luego tenemos las opciones del mando, que tenemos la opción de un mando con cable, un mando inalámbrico o el que tengo yo en mi vídeo, el mando inalámbrico Pro. La opción que yo tengo es la de 189 euros. Sin embargo, podéis elegir unas opciones que sean más baratas. Incluso yo hasta os recomendaría, para mí, la opción que yo veo que tendría más sentido, creo yo, sería la de elegir el mando con cable. Estos mandos Pro inalámbricos, yo creo que en verdad seguramente tenéis ya mandos por casa y podéis utilizar vuestros mandos perfectamente. Existe en el manual de la consola cómo añadir nuestros mandos y no habría ningún problema por añadirlos. Por lo tanto, yo casi que os diría que fueseis con la opción más barata. En cuanto al tamaño de la tarjeta de memoria, lo que querréis saber seguramente es qué juegos vienen en cada una de las opciones. Pues muy sencillo. Podemos ver la lista de sistemas desde su página web. Veremos la diferencia entre 32, 64 y 128. Podemos ver que aquí nos han preparado una absolutamente fantástica lista con las diferencias entre 32, 64 y 128 y qué sistemas vienen incluida en cada una. Y esto para que vosotros elijáis cuáles son aquellos sistemas en los que le dais más prioridad. Y si queréis ver algún juego en concreto, aquí mismo podemos descargar la lista de todos los juegos que vienen incluidos. Le dais a clic, se os bajará un archivo, un PDF en el cual si hacéis scroll podréis ver una lista, en este caso estoy mirando la de 64 GB, de todos los sistemas que están incluidos, primero, cada sistema cuántos juegos hay y luego además veremos sistema a sistema todos esos juegos incluidos. Esto es un currazo, esto es un auténtico currazo, Esto no lo vais a poder encontrar con otras máquinas de este estilo chinas, vamos, ni de broma, es un auténtico... Aquí hay horas y horas de esfuerzo. Y si queréis tener más información, si os vais al apartado de blog, en este apartado veréis diferentes entradas, categorizadas en diferentes tipos de entradas, donde veréis diferentes tutoriales o entradas de blog sobre cómo setear algunas cosas, o incluso, por ejemplo, él mismo te ofrece la posibilidad de cómo crear tu propia máquina. Te dice qué comprar, cuánto cuesta, y después de leer este blog te das cuenta de que al final el precio por el que están vendiendo esta máquina es más o menos el precio que te va a costar a ti hacerlo, con la diferencia de que ya te viene todo montado y no tienes que gastar las horas y horas y horas que han hecho desde Wololo Arcade.
Pues hasta aquí todo lo que os quería comentar sobre la Wolobox de Wololo Arcade. Comentadme en los comentarios cuáles son vuestros videojuegos clásicos y vuestras consolas clásicas que os gustan, y si tuvieses la Wolobox, ¿qué videojuego clásico os gustaría jugar? Yo os digo, bueno, ya os he comentado en el vídeo que el primer juego que abrí fue el World Rally. El World Rally es un juego que me dejé muchísimas monedas. Yo creo que mi infancia, más que las consolas, mi infancia fue, siempre cuando me acuerdo en algunos programas, en algunos sitios, cuando me preguntaban cuál era tu recuerdo, cuál era tu objeto del pasado. Mucha gente hablaba de un videojuego, de un cartucho. El mío era la moneda de 25 pesetas. Porque me dejé muchas monedas de 25 pesetas en esas máquinas arcade. Para mí ese fue el gran principio, los arcades. Sobre todo me encantaban los de conducción y los típicos, los matamarcianos. Esos fueron los que me influyeron más siendo un niño. Sí que es verdad que hoy en día ya no juego a matamarcianos, pero juegos de coches sí que les sigo dando. Me siguen gustando mucho y me encanta conducir, o sea que algún tipo de influencia tenía. Pues nada, muchísimas gracias por ver este vídeo, muchísimas gracias. Ya sabéis, aquí os espero en el siguiente vídeo de Josep Teclats. Nos vemos. Chao.